un nuevo día comienza, y con él, el ruido incesante del mundo que reclama nuestra atención. El teléfono vibra con notificaciones interminables. Las noticias gritan titulares alarmantes. Las responsabilidades nos llaman con una urgencia que no admite demora. En medio de este torbellino, el alma a menudo se siente sedienta, agotada, anhelando un sonido diferente, una voz que no exija, sino que restaure, una voz que no traiga caos, sino una paz profunda y duradera. ¿Alguna vez has sentido que, entre tantas voces que compiten por tu mente, la más importante, la que tu espíritu necesita oír, parece haberse silenciado? ¿Has anhelado en la quietud de la noche un susurro de dirección, una palabra de consuelo? Hoy te invito a hacer una pausa deliberada. Acompáñame en un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje al corazón del Salmo 29, para redescubrir la voz majestuosa de Dios y aprender a escucharla, no solo en la tormenta que ruge, sino también en el susurro que calma. Antes de sumergirnos en nuestra propia oración, debemos anclarnos en la palabra que la inspira, la fuente de toda verdadera comunicación divina. El Salmo 29 es un himno poderoso, un poema celestial atribuido al rey David. Para comprender su profundidad, te invito a imaginar la escena. No pienses en David como un rey en un trono dorado, sino quizás en su juventud como un pastor solitario en las colinas de Judea. Imagínalo observando cómo una tormenta se forma sobre el horizonte del mar Mediterráneo. Ve con él cómo las nubes, antes blancas y esponjosas, se oscurecen, se cargan de un gris amenazante. Siente cómo el viento comienza a agitarse, primero como una brisa fresca y luego como una ráfaga que dobla los árboles. Escucha el primer retumbar lejano, un eco profundo que anuncia lo que está por venir. Para David, esto no es simplemente un fenómeno meteorológico, es teofanía. Es la manifestación visible y audible del poder de Dios. Cada relámpago que rasga el cielo, cada trueno que hace vibrar la tierra, es para él una sílaba en el lenguaje sublime de la majestad divina. Este salmo es, por tanto, una invitación a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas, más allá de nuestras propias tormentas personales, la tormenta de la enfermedad, la tormenta de la incertidumbre financiera, la tormenta de una relación rota. Es un llamado a levantar la vista y reconocer quién está en control, quién cabalga sobre la tempestad. Es, fundamentalmente, un llamado a la adoración, a rendirle la gloria que solo Él merece. Escuchemos ahora, con el corazón abierto y el espíritu dispuesto, esta sinfonía de poder y paz. Dejemos que cada palabra resuene no solo en nuestros oídos, sino en lo más profundo de nuestro ser, sacudiendo todo aquello que no esté anclado en él. Del libro de los Salmos, Salmo 29. Tributen al Señor, hijos de Dios, tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria de su nombre, adórenlo con ofrendas sagradas. La voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios glorioso hace oír su trueno. El Señor domina las aguas caudalosas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. El Señor quiebra los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como un novillo y al Hermón como cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor estremece las encinas y arranca los árboles del bosque. En su templo todo dice, gloria. El Señor reina sobre el diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Detengámonos un momento en la riqueza de estas imágenes. David comienza con un llamado a los hijos de Dios, a los seres celestiales, a rendir gloria. Si los ángeles en el cielo deben adorarle, ¿cuánto más nosotros en la tierra? Luego,
La sinfonía comienza. La voz del Señor resuena sobre las aguas. En la cosmovisión bíblica, las aguas profundas a menudo simbolizan el caos primordial, las fuerzas descontroladas y amenazantes. Que la voz de Dios resuene sobre ellas significa que Él no es parte del caos, Él lo domina. Su palabra pone orden donde hay desorden, establece límites donde hay anarquía. Esto nos habla directamente hoy. La voz de Dios puede traer orden a las aguas caóticas de nuestra propia alma. Luego, la voz de Dios se mueve hacia la tierra. La voz del Señor rompe los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran legendarios en el mundo antiguo. Eran árboles inmensos, rectos, símbolos de poderío, orgullo y longevidad. Reyes como Salomón los usaron para construir el templo. Que la voz de Dios pueda romper y quebrar estos gigantes con facilidad es una declaración radical. El orgullo más grande, la fuerza humana más imponente, la estructura más sólida que podamos construir, es frágil ante la palabra de Dios. Su voz puede quebrar la soberbia en nuestro corazón, las estructuras de pecado que hemos levantado durante años. La voz continúa su viaje. La voz del Señor sacude el desierto de Cades. El desierto es el lugar del silencio, de la prueba, de la aparente ausencia de vida. Es el lugar donde Israel vagó durante 40 años. Que la voz de Dios pueda sacudir este lugar de vacío significa que ningún área de nuestra vida, por más seca o estéril que parezca, está fuera de su alcance. Su voz puede traer vida al desierto de nuestra desesperanza, puede hacer temblar la apatía que se ha instalado en nuestro espíritu. Y finalmente, después de esta demostración de poder sobre el agua, la tierra y el desierto, la escena cambia drásticamente. El enfoque se traslada de la tormenta exterior a un santuario interior. En su templo todo dice, ¡Gloria! ¿Qué es este templo? Es el cielo, sí, pero también es el corazón de cada creyente que ha sido testigo de su poder. Después de ver la majestad de Dios, la única respuesta lógica y abrumadora es la adoración. La tormenta no conduce al miedo, sino a la gloria. La revelación de su poder conduce a la reverencia. Y el Salmo concluye con una doble bendición, que es el propósito de toda esta manifestación. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La misma voz que rompe cedros es la que nos fortalece. La misma voz que sacude desiertos es la que nos da paz. El poder de Dios no es para destruirnos, sino para bendecirnos. Señor amado, tu voz no es un fenómeno exclusivo de nuestra era. Ha resonado a lo largo de la historia, desde el principio de los tiempos cuando dijiste, hágase la luz, y la luz apareció, hasta los momentos más íntimos en los que hablaste al corazón de tus siervos. Hoy quiero recordar esas voces del pasado, no como simples relatos, sino como testigos vivos de tu poder, para encontrar en ellos inspiración y fortaleza para mi propia vida. Pienso en Elías, el profeta de fuego, un hombre de pasiones intensas, que conoció tanto el estruendo de tu poder como el susurro apacible de tu presencia. Lo vemos en el Monte Carmelo, desafiando a cientos de profetas de Baal en una confrontación épica. Ora con fervor, y tu voz responde no con palabras, sino con fuego del cielo que consume el sacrificio, el altar e incluso el agua en la zanja. Tu voz retumbó como un trueno de confirmación, declarando ante todo un pueblo que solo tú eres Dios. ¡Qué victoria tan espectacular! Sin embargo, qué humano y frágil era Elías. Inmediatamente después de esta gran hazaña, huye al desierto, temeroso de la amenaza de una sola mujer, la reina Jezabel. Lo encontramos agotado física, emocional y espiritualmente, deseando la muerte bajo un enebro. Y es allí, en la soledad de una cueva en el monte Horeb, donde tú lo encuentras de nuevo. Y no le hablas como en el Carmelo. Primero viene un viento poderoso, luego un terremoto, luego un fuego. Pero tú no estabas en ellos. Y después del fuego, vino el sonido de un silencio apacible, un susurro delicado. Y en ese susurro estabas tú,
Señor, la lección es profunda. Enséñame a reconocer tu voz tanto en los días de poder y victorias espectaculares, como en los días de silencio, agotamiento y aparente derrota. Que no me pierda buscándote solo en lo grandioso, sino que también aprendan a escucharte en la quietud, en lo sencillo, en el susurro que restaura mi alma cansada. Recuerdo a Moisés, el libertador de Israel. Lo llamaste desde una zarza que ardía sin consumirse en medio del desierto de Madián. Tu voz rompió el silencio de 40 años de exilio. 40 años en los que él había pasado de ser un príncipe de Egipto a un pastor anónimo. Le diste una misión que, a los ojos humanos, era una locura. Enfrentar al faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y guiar a un pueblo esclavizado hacia la libertad. La respuesta de Moisés fue profundamente humana. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Dudó? ¿Temió? ¿Se sintió incapaz, tartamudo, indigno? Pero tu voz fue más fuerte que sus dudas. Le prometiste tu presencia, y Moisés obedeció. Cada vez que hablaste, abriste caminos donde no los había. Tu voz partió las aguas del Mar Rojo, hizo caer el maná del cielo, sacó agua viva de una roca inerte. Señor, si hablaste a Moisés en su debilidad, en su agudo sentimiento de insuficiencia, también puedes hablarme a mí hoy. Que mi respuesta, a pesar de mis miedos, sea como la suya. Heme aquí. Que no me quede paralizado en mis excusas, sino que avance confiado en la autoridad de tu palabra que me acompaña. Me conmueve la historia del joven Samuel, un niño que servía en el templo, que aprendió a distinguir tu voz desde muy joven. Cuando lo llamaste en la oscuridad de la noche, él corrió hacia su mentor, el sacerdote Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Esto sucedió 3 veces. Samuel era sincero y dispuesto, pero aún no conocía tu voz personalmente. Fue Elí quien le dio la clave, la instrucción que cambiaría su vida. Si te vuelve a llamar, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué oración tan simple y a la vez tan profundamente transformadora. No es una petición, es una postura del corazón. Es la rendición de nuestra propia agenda para hacer espacio a la tuya. Señor, dame oídos como los de Samuel, atentos y dispuestos. Que en medio del estruendo de tantas voces, la voz de la cultura, la voz de mis miedos, la voz de mi ego, yo pueda afinar mi espíritu y reconocer cuándo eres tú quien me habla. Que mi corazón esté siempre listo para adoptar esa postura de humilde recepción. Y por supuesto pienso en Pedro y María Magdalena en el Nuevo Testamento. Pedro, el discípulo impulsivo, caminó sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea cuando oyó tu voz, la voz de Jesús, decir una sola palabra: ven. Mientras mantuvo sus ojos fijos en ti, hizo lo imposible. Pero en el momento en que desvió la mirada hacia la tormenta, comenzó a hundirse. Y María Magdalena, con el corazón roto junto a la tumba vacía, no te reconoció en tu forma resucitada hasta que pronunciaste su nombre. María, tu voz tiene el poder de llamarnos a lo imposible y de restaurar nuestra identidad cuando estamos perdidos en el dolor. Es una voz personal, íntima, que nos conoce por nuestro nombre. Padre amado, mi mayor anhelo es escuchar tu voz, pero reconozco con humildad que a menudo no sé cómo. Vivo en un mundo diseñado para distraerme, para llenar cada segundo de silencio con ruido, información y entretenimiento. Por eso, hoy te pido que me enseñes el arte sagrado de escuchar. No quiero que mi deseo sea solo una emoción pasajera que se desvanece con la primera distracción del día, sino una disciplina espiritual que cultive con intención y perseverancia. Primero, ayúdame a entender y a priorizar que tu principal lenguaje es tu palabra escrita, la Biblia. Sé que no es solo un libro de historias antiguas o un manual de reglas. Es tu carta de amor para la humanidad. Es tu voz viva y activa para mí, hoy. Enséñame a acercarme a ella cada día no como quien cumple una tarea, sino como quien va a una cita con la persona que más ama.
que al leer sus páginas, mi pregunta no sea solo ¿qué significa este texto en su contexto histórico? Logramos también, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí, personalmente, a través de este texto hoy? Te pido que tu Espíritu Santo, el autor divino, ilumine las palabras, que haga que salten de la hoja y se graben en las tablas de mi corazón, dándome dirección en mi confusión, consuelo en mi tristeza y corrección en mi desvío. Segundo, enséñame la disciplina del silencio. Veo a Jesús, tu Hijo, quien a menudo se retiraba a lugares solitarios, a la montaña o al desierto, para orar y estar contigo. Él me enseña que para escuchar la voz de Dios, a veces es imperativo apagar las voces del mundo. Ayúdame a crear, intencionalmente, espacios de quietud en mi agenda. Quizás solo 5 minutos al principio, 5 minutos donde apago el teléfono, la televisión y la música. 5 minutos donde resisto la tentación de llenar el vacío con mis propios pensamientos y simplemente me siento en tu presencia. Ayúdame a calmar el parloteo incesante de mi propia mente, mis listas de tareas, mis ansiedades sobre el futuro, mis lamentos sobre el pasado, para poder percibir tu suave susurro, esa brisa delicada y apacible que habló a Elías cuando más lo necesitaba. Tercero, recuérdame constantemente que a menudo hablas a través de tu pueblo, la iglesia. Abre mis oídos y mi corazón al consejo sabio de hermanos y hermanas maduros en la fe. Dame la humildad para recibir una palabra de aliento, una advertencia o una corrección a través de un amigo de confianza, un pastor, un mentor o incluso un sermón. Protégeme del orgullo sutil que me hace pensar que puedo caminar esta vida de fe solo, que no necesito a nadie. Tu iglesia es tu cuerpo en la tierra, y a menudo usas una parte del cuerpo para hablarle y ministrarle a otra. Ayúdame a ser un miembro activo, humilde y receptivo de esa comunidad de fe. Cuarto, abre mis ojos espirituales para ver tu voz en las circunstancias de mi vida. Enséñame a discernir las puertas que abres y las que cierras. Cuando un camino se vuelve repetidamente imposible, ayúdame a considerar con oración que quizás es tu mano amorosa la que me está redirigiendo, protegiéndome de algo que no veo, y no simplemente un fracaso personal. Cuando una oportunidad inesperada y buena aparece, ayúdame a verla no como una coincidencia, sino como una posible invitación tuya a un nuevo capítulo. Dame la sabiduría para no atribuir todo al azar o a la suerte, sino para buscar tu mano soberana y tu propósito redentor en el tejido complejo de mi vida diaria. Y finalmente, Señor, afina mi sensibilidad a la voz de tu Espíritu Santo que mora dentro de mí. Tu palabra promete que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Enséñame a reconocer esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que actúa como un árbitro en mi corazón y que confirma que estoy caminando en tu voluntad. Y, de igual manera, enséñame a prestar atención a esa santa inquietud, a esa falta de paz que a menudo es una señal de advertencia de tu espíritu, un semáforo en rojo que me dice que estoy a punto de tomar un camino equivocado. Que la brújula de mi corazón esté siempre calibrada por tu espíritu. Señor, haz de mí, por favor, un buen oyente. Padre, hay algo más que debo traer ante ti con total honestidad y vulnerabilidad. Hay temporadas en mi vida en las que clamo, busco, escucho con todas mis fuerzas y solo encuentro silencio. Son los momentos más difíciles de la fe, cuando el cielo parece de bronce y mis oraciones parecen rebotar en el techo sin recibir respuesta. En esos valles de silencio, la duda susurra con una voz persuasiva y venenosa. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Realmente le importas? Si te amara, te hablaría. Señor, en esos momentos de sequía espiritual, te pido que me ayudes a redefinir tu silencio. Ayúdame a comprender y a aferrarme a la verdad de que tu silencio no es tu ausencia, que tu silencio no es una señal de rechazo o indiferencia. A veces, el silencio de un buen padre no es negligencia, sino una invitación a que el hijo madure en confianza.
A veces, el maestro está en silencio durante el examen, no porque haya abandonado al estudiante, sino porque quiere ver si ha aprendido la lección y puede aplicarla por sí mismo. Ayúdame a creer, en lo profundo de mi ser, que tu silencio puede tener un propósito sagrado y redentor en mi vida. Quizás me estás enseñando a caminar por fe y no por vista, a depender de tus promesas eternas escritas en tu palabra, en lugar de mis sentimientos y experiencias fluctuantes. Quizás estás fortaleciendo las raíces de mi fe, forzándolas a profundizar más allá de la superficie de la emoción, en busca del agua viva de tu fidelidad inmutable, que nunca cambia. Quizás estás purificando mis motivaciones, enseñándome a buscar tu rostro y no solo tu mano, a desearte a ti por quien eres, y no solo por lo que puedes darme o decirme en un momento dado. En esos tiempos de silencio, ¿qué debo hacer, Señor? Cuando no sé qué hacer, dame la gracia para seguir haciendo lo último que te oí decir. Si me llamaste a amar a mi prójimo, seguiré amando, aunque no lo sienta. Si me llamaste a servir en mi comunidad, seguiré sirviendo, aunque me sienta cansado. Si me llamaste a perdonar, seguiré perdonando, aunque la herida duela. Dame la fuerza para permanecer fiel en lo poco, confiando en que tu voz volverá a sonar en tu tiempo perfecto. Ayúdame a aferrarme a lo que sé que es verdad sobre ti, incluso cuando no siento nada. Sé que eres bueno, sé que eres soberano. Sé que me amas porque lo demostraste en la cruz. Que estas verdades sean el ancla firme de mi alma en medio del mar silencioso, y que mi vida, incluso en su quietud, sea un testimonio de confianza en el Dios que es fiel, hable o calle. Padre Celestial, me acerco a ti con humildad, reconociendo que no solo necesito escuchar tu voz, sino que necesito ser transformado por ella. No puedo avanzar con seguridad si tu voz no me precede y me moldea. En este día, me postro ante ti, clamando por una transformación profunda. Porque muchas veces, aunque te escuche, mi corazón se resiste. Señor, quiero que seas tú quien me cambie desde adentro hacia afuera. Vengo ante ti para pedir protección. Hoy, al salir a cumplir con mis responsabilidades, necesito saber que tú vas conmigo. En un mundo lleno de peligros visibles e invisibles, tú eres mi escudo, mi torre fuerte. Así como tu voz sacude los cedros, también puede quebrar toda arma forjada contra mí, toda trampa del enemigo. Pero más que la protección externa, anhelo la transformación interna. Tu palabra dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Señor, necesito desesperadamente esa renovación. Mi mente se cansa, se llena de ansiedad y de patrones de pensamiento negativos. Sacude las zonas secas de mi alma. Revive en mí la pasión por tu presencia. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldea mi carácter. Si hay orgullo, quebrántalo con tu humildad. Si hay dureza, ablándala con tu amor. Si hay amargura, reemplázala con tu gozo. Que cada tormenta de la vida me acerque más a tu propósito y me enseñe a depender menos de mí y más de tu poder. Sana mi alma, Padre. Si hay heridas del pasado que aún me duelen, tráelas a la luz con tu voz de sanidad. No quiero seguir igual. Quiero ser transformado a tu imagen. Y en esta mañana, no quiero pensar solo en mí. Quiero levantar mi voz delante de ti como un intercesor, como un puente entre tu corazón y el dolor del mundo. Porque así como tu voz resuena sobre las aguas, quiero que mi oración se eleve sobre las necesidades de aquellos que hoy no tienen fuerzas para orar. Padre, hoy intercedo por los enfermos, los que luchan en hospitales, en sus camas, en el silencio de su dolor. Que tu voz de vida resuene en sus cuerpos. Clamo por los que están atravesando crisis económicas, los que han perdido sus empleos. Tú, Señor, eres el proveedor fiel. Que tu voz rompa la escasez y abra puertas inesperadas. Intercedo por las familias rotas, por los matrimonios en conflicto, por los hijos rebeldes. Que tu voz,
que puede estremecer el desierto, también pueda sacudir corazones endurecidos y restaurar el amor. Pienso en los marginados, los rechazados. Ayúdanos a nosotros, tu iglesia, a ser tus manos y tus pies. Y por mi país, Señor, clamo con todo el corazón. Trae justicia, paz y unidad. Levanta una generación que no solo critique, sino que ore y se comprometa. No quiero vivir encerrado en mi propio mundo. Hazme sensible a las lágrimas de otros. Confío en que estás actuando, porque tu voz no vuelve vacía. Al llegar al final de esta oración, mi corazón se llena de una profunda gratitud. Gracias por este tiempo sagrado en tu presencia. Gracias por tu voz, que no calla, que no se apaga, que sigue resonando a través de los siglos con poder y con ternura sobre mi vida. Hoy he recordado que tu voz es majestuosa, que rompe cedros y sacude desiertos. Pero también he entendido que esa misma voz que estremece los cielos es la que me habla al alma con un amor incomprensible, la que me guía, me consuela y me da paz. Señor, gracias por recordarme a través del Salmo 29, que no importa cuán fuerte sea la tormenta que ruge a mi alrededor, tú reinas sobre ella. Que mientras todo en mi mundo parece temblar, tú permaneces firme. Que aunque la tierra se sacuda, tu trono es eterno. Y que al final, cuando el estruendo se detiene, tu paz inunda mi ser. Declaro en fe que este día está bajo tu cobertura divina. Declaro que caminaré en la fuerza que tú me das y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará mi mente y mi corazón. Declaro que elegiré escuchar tu voz por encima de las voces del miedo, la ansiedad o la duda. Viviré confiando en que tú tienes la última palabra sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mi futuro. Bendice, Señor, a cada persona que ha orado conmigo en este momento. Que tu presencia los acompañe en cada paso que den hoy. Que tu voz les hable con claridad en sus decisiones y que tu paz los sostenga en todo momento. Que aun en medio de las tormentas más intensas de sus vidas, puedan levantar su rostro y decir con una convicción inquebrantable: el Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Si esta oración habló a tu corazón, te invito a escribir amén en los comentarios como una declaración de tu fe y tu acuerdo. Compártela con alguien que necesite desesperadamente escuchar la voz de Dios hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que podamos seguir creciendo juntos en esta jornada de fe. Y si tienes una petición especial en tu corazón, no dudes en escribirla también. Estaremos orando por ti y por tus necesidades. Que la paz del Señor te acompañe, te guarde y te guíe, hoy y siempre.